tardes a todos, muchas gracias por su presencia, bienvenidos al Club de Prensa de la Nueva España de Avilés. Todos los martes y jueves el Club de Prensa organiza charlas, debates, tertulias o conferencias como la que hoy nos acoge, así que agradezco mucho su presencia aquí. Mi nombre es Luis Antonio García y soy el coordinador del Club de Prensa. La charla de hoy la organizamos en colaboración con José Ramón Suárez, hemos hecho varias y estamos encantados, que es el presidente de la asociación Astarte Residuos Solidarios. Y hoy la conferencia la imparte don José Antonio García Cañal, técnico en residuos, y la charla se denomina reciclado de los residuos electrónicos y eléctricos, aunque en el periódico, en el último periódico fueron los residuos, no son basura. José Ramón, que es el presidente, y ya les presenta. Y a todos ustedes muchas gracias. Agradecer a todos ustedes su presencia y agradecer a la Club de Prensa de Nueva España que nos permite hacer aquí estas charlas y, como no, a José Antonio y a Gerilus, la empresa que representa, pues que sigue colaborando con nosotros, colabora habitualmente con nosotros y, bueno, pues nada, simplemente disfrutar de lo que nos cuente. Vamos ya. Vamos ya. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, es que no me gusta, y como voy a andar poniéndome de pie seguramente, que no me gusta dar las charlas así sentado, si me escucháis así de viva voz, no hay problema. Bueno, la charla de hoy, en el título del periódico, así por llamar un poco la atención, lo titulaba "Los residuos no son basura", y refiriéndome a los residuos eléctricos y electrónicos que son básicamente lo que gestionamos en la empresa donde yo trabajo, que se llama Gerilux. Pensaba el porqué el nombre el título de esta charla, y bueno, lo único que se me ocurre así más concluyente es que en realidad los residuos de los que vamos a hablar aquí en realidad no deberían ir a la basura. De eso trata la correcta gestión de estos residuos eléctricos y electrónicos. Los residuos no son basura por otros muchos motivos, que trataré de poner en claro a lo largo de esta hora, pero básicamente los residuos eléctricos y electrónicos no deberían ir a la basura normal porque ese no es su cauce correcto de tratamiento. Y a lo largo de esta hora pues vamos a tratar de ver por qué es así. Bueno, los residuos eléctricos desde hace mucho tiempo en los países anglosajones se les conoce como e-waste, del inglés electronic waste, pero bueno, esa es la denominación inglesa, y en Europa, en España, son conocidos como RAEs. RAEs son el acrónimo que veis ahí de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente todo aparato que necesite electricidad para funcionar o que tenga un chip electrónico en su interior es un residuo eléctrico y electrónico. De un montón de aparatos, podemos pensar neveras, secadoras, todos los electrodomésticos que tenemos en casa. Cuando lo tiramos, cuando deja de funcionar y necesitamos deshacernos de ellos, son residuos eléctricos y electrónicos, que es de lo que voy a hablar hoy. Como es un tipo de residuo bastante nuevo, aunque no tan nuevo, electrodomésticos hay desde hace muchos años, pero bueno, sí que es verdad que es un residuo que está en constante crecimiento, su producción, su generación. Desde hace unos años las Naciones Unidas se están ocupando de estudiar la magnitud de este problema. Para ello saca un informe anual con datos que le remiten los diferentes países y hace unas estimas a nivel global. Ahí veis un cuadro del último informe de este año. La producción a nivel mundial, pues yo creo que el dato que más os llama la atención es que veis que es de casi 6 kilos por habitante en el mundo. Tened en cuenta que esto es a nivel mundial. Como vamos a ver luego, hay zonas que producen más y zonas que producen menos. Y como veis ahí, el cuadro que tiene las previsiones para años venideros, pues ¿qué estima? Que la producción de estos residuos va a ir creciendo continuamente.
Este informe, bueno, si tenéis curiosidad en el desglose de lo que son, las Naciones Unidas dividen los residuos electrónicos en 6 tipos, aunque aquí los dividimos en más tipos, pero bueno, básicamente en 6 tipos. Como era de esperar, lo que más se produce, una buena parte de esos residuos son electrodomésticos pequeños, aparatos pequeños tipo aspiradoras, microondas, tostadoras, todos los aparatos que nosotros tenemos en casa, de cualquier tipo, que funcionan enchufados a la red, eso es la mayor parte, la mayor proporción de residuos electrónicos en el mundo. Después están los equipos más grandes, lavadoras, secadoras. Llama la atención que la tercera porción de estos residuos son solo equipos de refrigeración, aunque llama menos la atención si tenemos en cuenta que estos equipos, aunque no sean muchos en número, sí son mucho en peso, porque cada equipo de control de la temperatura, pensemos en un congelador, pesa mucho. Entonces, son la tercera porción. Luego están las pantallas, o sea, los monitores. En quinto lugar, que es además el que sin duda más está creciendo, son los equipos de telecomunicaciones, ordenadores, móviles, teléfonos, etc. Y en último lugar, las lámparas. Bombillas, lámparas, etc. Bueno, y decía que esa es la producción a nivel global, pero si ya desmenuzamos por continentes, nos encontramos con lo que cabe esperar. Tenéis a la izquierda la producción por habitante y a la derecha el total. Evidentemente el mayor total viene de Asia porque hay mucha más gente que en ningún otro sitio. Luego está América y Europa. Pero si ya desglosamos a nivel de producción por habitante, el sitio donde más producimos es aquí en Europa, como era de esperar, y también en Oceanía, porque bueno, Oceanía es un continente pequeño con países muy desarrollados que tienen tanto avance tecnológico como tenemos nosotros. En América también hay bastante producción y evidentemente, y cosa que va a chocar con algo de lo que os voy a hablar a continuación, donde menos producción de residuos electrónicos hay por habitante es en África. Como en todo, África es el continente menos desarrollado, también en penetración de tecnología. Ahí tenéis, bueno, a nivel europeo, los diferentes colores. Estoy intentando que primero situar a nivel mundial y luego vamos a ir bajando hasta ver lo que hacemos aquí. Yo cuando estudiaba ecología en mis primeros años, había una frase muy famosa que decía: piensa global y actúa local. Esa frase hace mucho que no la oigo, pero a mí me parece la más apropiada, porque está bien pensar en un problema a nivel mundial y luego preguntarnos qué podemos hacer aquí, a nivel local, de nuestra calle, de nuestro pueblo, para intentar solucionar ese problema. Y eso es lo que estoy intentando hacer, situaros un poco el problema a nivel mundial, para luego ir reduciendo el campo de visión hasta situarlo donde nosotros podemos actuar. Bueno, y tenéis los países con mayor producción, son 3 de los países más desarrollados: Suiza, Noruega, Islandia, que ya pasan de los 25 kilos. Luego hay una franja de países con menos producción y nosotros estamos en el tercer escalón, subiendo rápidamente hacia el segundo, porque según los últimos datos, en España se producen unos 18 kilos de residuos electrónicos por habitante, más o menos. Bueno, ahí veis unos datos. Nada, os pongo unos datos para hacernos también un poco más conciencia de este problema, pero sobre todo tenemos que, bueno, ahí vienen muchos datos, residuos en continuo crecimiento, pero si nos fijamos en el tercer párrafo, la Unión Europea, que digamos lo que digamos, probablemente sea el sitio, en lugar de donde sale la legislación más avanzada a nivel ambiental de todo el mundo, probablemente, lleva muchos años preocupada por el importante incremento de estos residuos y está aprobando normativa continuamente. Y la legislación de residuos electrónicos, bien lo sabemos nosotros, que trabajamos con ello, es cada vez más exigente.
impone unos objetivos cada vez crecientes de reciclado de estos residuos eléctricos y electrónicos, que todos los Estados miembros tienen que esforzarse por cumplir, por llegar a esos objetivos. También exige cada vez más requisitos a las empresas que trabajamos en este sector, como Gerelux. Pero, a cambio, también está forzando a que cada vez más actores, como los productores de aparatos, los distribuidores, etcétera, que son imprescindibles en esta cadena de reciclado, intervengan, porque sin su participación no se puede conseguir. Bueno, y ahora llegamos a la segunda parte de la explicación del título de la charla. Los residuos no son basura. No son basura porque, entre otras cosas, los residuos electrónicos suponen una importante fuente tanto de recursos como de puestos de trabajo, fundamentalmente esas dos cosas. Decía yo cuando me entrevistaron antes en el periódico que hay un término que cada vez se utiliza más, que es economía circular. ¿Qué quiere decir economía circular? Pues que los productos sigan un ciclo circular. Hasta ahora lo que pasaba con la basura es que iba a vertedero y allí terminaba su vida de la basura. Hay que intentar que no sea así y que los residuos que se pueden aprovechar se aprovechen, con todo lo que se supone de riqueza y también de salvaguarda de los recursos naturales que de otra manera se tendrían que utilizar. Pensar, por ejemplo, en el aluminio, en el hierro, si se recicla, cuanto más se recicle, menos se tiene que extraer del medio, que al final los recursos son finitos y agotables. Bueno, el informe que yo os decía de la Unión Europea cuantifica en unos 48.000 millones de euros los recursos potencialmente reutilizables que hay en los residuos electrónicos que antes os decía. Desglosa ahí, como veis, en metales y en plásticos. En metales, el hierro es lo que más hay, no es lo que más vale, porque el metal que más vale de los residuos electrónicos es el cobre. Cobre fundamental en aparatos eléctricos, porque es el que lleva la conductividad de la electricidad y es lo que más vale. También tenéis el aluminio y, por si no lo sabíais, los aparatos electrónicos tienen en muchos casos metales preciosos, oro, plata, paladio, que se pueden reaprovechar, que se pueden reutilizar. Y aunque son muy poco en cantidad, como veis ahí, sí que tienen mucho valor añadido. Y es lo que da más valor añadido a estos residuos eléctricos. No veo tan clara la valoración que hace ahí de los plásticos. Es un poco optimista porque ya os digo yo que los plásticos no valen tanto. Lo sé por propia experiencia. Y en esto, como por desgracia pasa en todo, estas valoraciones suben a la alta y a la baja, dependiendo de quién. Dependiendo de quién todo depende hoy. De los chinos. Si los chinos compran mucho, valen mucho. Si los chinos compran menos, vale menos. Si los chinos inundan, vale menos. Si los chinos no inundan, vale más. Básicamente, quien controla la economía mundial hoy día son ellos. Pero bueno, a nivel así general, sí que esta valoración puede ser bastante aproximada. Pero, la otra cara de los residuos electrónicos es que tienen componentes muy peligrosos, ¿vale? Y por eso, ese reaprovechamiento, reutilización o reciclado de los aparatos electrónicos, de los residuos, tiene que ser muy controlada. Y tiene que ser bajo unas condiciones de control total. Porque, básicamente, se trata de metales pesados. Lo que veis ahí, plomo, arsénico, selenio, cadmio, cromo, bueno, toda una serie de metales pesados que si se liberan al medio, a los ríos o a la atmósfera, pues tanto que contaminan el medio como que perjudican a la salud humana. Y también ahí podemos añadir los gases estos clorofluorocarbonados que tienen los aparatos de refrigeración. Esos hay que extraerlos correctamente. O sea que los residuos electrónicos tienen estas dos caras, estas dos vertientes. Bueno, ahí os puse un cuadro
de los daños potenciales de los distintos metales pesados a la salud humana y al medio ambiente. Bueno, cada uno afecta a un sitio diferente, lo veis ahí, todos conocemos los daños del mercurio, eran tristemente famosas, o en muchos casos que hubo hace años contaminación de ríos con mercurio, que nacían niños deformes, etcétera, etcétera. El plomo se sabe desde hace mucho que afecta a la reproducción también, bueno, toda una serie de problemas que pueden causar los metales pesados y por los cuales hay que extraerlos con mucho cuidado y correctamente. Bueno, una vez situado el problema, vale, nos podemos preguntar, y ya nos vamos acercando a nuestro nivel local. ¿A dónde van a parar estos aparatos cuando termina su vida útil? Quiere decir, cuando nosotros los tenemos que llevar, cuando los tenemos que depositar en algún sitio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hasta ahora, hasta hace años, el destino más normal de los aparatos, sobre todo los aparatos más pequeños, eran en la basura. ¿Y dónde acaban los residuos que van a la basura? Pues o a vertedero, que veis allí, landfill, o a incineradora. Cosa no recomendable en ninguno de los dos casos. O bien, si se gestionan de manera adecuada, van a reciclar. Evidentemente, la forma correcta es la de arriba. También todos sabemos que hay vertederos donde acaban sobre todo grandes aparatos. Era tradicional pues ver neveras, lavadoras y demás abandonados en vertederos, donde contaminaban el medio. Y también, lo que os decía antes y lo que vamos a ver ahora, hay un tráfico internacional de residuos electrónicos. En teoría, hay un convenio internacional, que es el Convenio de Basilea, que regula el tráfico entre países de residuos. Y en teoría, este tráfico de residuos electrónicos entre un país y otro tendría que venir regulado por ese convenio. Pero muchas veces no pasa eso, ¿vale? El destino habitual de estos residuos electrónicos era muchos sitios de Asia, sobre todo en la India y China. Pero desde hace unos años está sumándose varios países de África Occidental, que son ya el lugar de destino de muchos de los residuos que producimos en Occidente. Esos son esos sitios que os decía. Básicamente, o tradicionalmente, eran varios sitios de Asia, sobre todo China, la India, Bangladesh, esos países del sureste asiático, y hay se están sumando últimamente, en los últimos años, dos países, sobre todo Ghana y Nigeria. Desgraciadamente, este tráfico de residuos eléctricos se camufla muchas veces como labor humanitaria. O sea, en teoría, se exportan residuos electrónicos, sobre todo ordenadores y aparatos de telecomunicaciones, para cerrar la brecha tecnológica, para contribuir al desarrollo de estos países, etcétera, etcétera. Pero lo que esconde esto es en realidad un tráfico de residuos, porque muchos de los aparatos que llegan allí no se pueden utilizar. Simplemente van, bueno, podemos decir entre comillas, a reciclarse de aquella manera. Ahí tenéis unos datos, aquí ya tenéis las primeras fotos, lo que os decía. La de arriba es un sitio de Asia, la segunda es un sitio en África, y es en las condiciones en que estos residuos se tratan allí, se gestionan allí. Y ahí lo que os digo, la mayoría de los contenedores, porque muchos de esos residuos se transportan por barco, acaban allí. En realidad lo que se hace allí es buscar los elementos de más valor, que son los metales, el aluminio, el cobre, el oro,
y se hace a través de métodos evidentemente poco adecuados. Y este es un sitio, probablemente la capital mundial de los residuos electrónicos. La verdad es que a mí la foto que más me impacta es aquella de arriba, donde veis las calles y los techos cubiertos de residuos. Es una ciudad en China que se llama Guiyou, y es el sitio donde tradicionalmente se hace allí la recuperación de estos materiales. Podéis ver a esta chica que está rodeada de placas electrónicas, que es donde está cuando nosotros tiramos un ordenador, donde realmente se esconde, bueno, aparte de las piezas de la carcasa de aluminio, metales, donde se esconde el verdadero valor de ese residuo es en las placas, que es lo que tiene dentro los metales preciosos, sobre todo el oro y demás. Pero ya veis en qué condiciones trabaja esta gente, con todos los residuos por la calle, amontonados, hasta llegando a ocupar techos enteros. Bueno, ahí se ve bien en las fotos. Y ahí lo que yo os digo. Guiyou, que es considerada la capital de los residuos, de los desechos electrónicos del mundo. Podemos decir que ahí trabajan más de 150.000 personas, que son los que se ocupan del desmontaje de todos estos residuos. Básicamente, lo que os digo, para recuperar sobre todo los materiales de valor, los metales, el hierro, el aluminio, el oro. ¿Por qué la gente trabaja allí? Porque evidentemente esta gente, por poco que gane, gana más que un salario medio de un chino. A cambio, en contraposición o como consecuencia de esa metodología tan inadecuada para recuperar los residuos, lo que veis ahí. El aire está enrarecido, está muy contaminado, el agua potable no se puede utilizar, tiene que ser transportada en camiones porque está toda contaminada, tanto en los ríos como en las subterráneas. En sus organismos tienen el nivel más alto de dioxinas. Las dioxinas son compuestos cancerígenos que se producen cuando quemamos sobre todo plásticos y otros residuos. Las dioxinas son residuos contaminantes, muy contaminantes y cancerígenos, que pasando al organismo humano causan con gran facilidad cáncer. Hay que 7 de cada 10 bebés nacen con niveles de plomo en sangre muy altos, bueno, un montón de datos. Y el caso quizá más sangrante, yo creo que es este de Ghana, en ese sitio que veis ahí de nombre tan impronunciable como Agbogbloshie, que es el centro neurálgico del tratamiento de estos residuos en África. Evidentemente, si antes en China podíamos considerar, porque China es un país que produce una gran cantidad de residuos electrónicos, tener en cuenta que entre Estados Unidos y China prácticamente producen, no sé si un tercio del total de residuos electrónicos a nivel mundial. En África, evidentemente, llegan de fuera, prácticamente todos, son de exportación. Y hace unos años, pues unos voluntarios de Greenpeace llegaron hasta allí a hacer un estudio, a ver cómo estaba repercutiendo esto en la salud de la gente y en el medio ambiente. Bueno, ahí veis algunas de las conclusiones que obtuvieron, lo mismo que en China. Metales pesados en sangre, ríos contaminados, suelos contaminados, atmósfera contaminada, niveles altos de dioxinas, etcétera, etcétera. Básicamente lo mismo. Vale. Y aquí tenéis unas fotos de las condiciones en que esta gente realiza la recuperación de estos residuos. Quemando muchas veces, sobre todo quemando, allí se queman. Están intentando hace poco, hace unos meses vino a vernos un chico que había estado allí, en Ghana, a ver cómo se podía solucionar el tema, qué ideas les podíamos dar, porque claro, tampoco se trata de que esta gente se quede sin su forma de vida, no se trata de eso. Se trata de que este reciclado de residuos se haga de forma correcta, respetando
el medio ambiente y la salud de las personas. Se trata de eso, no que no se haga, sino que se intente hacer cada vez de forma más correcta, porque al final, para esta gente, pues es una fuente más de recursos. Bueno, visto eso, visto el problema, ¿dónde pueden estar las soluciones o dónde están empezando a encontrarse las soluciones? Que tampoco voy a decir que no se haga nada, al contrario, se está avanzando bastante. La primera solución, o los primeros, y la Unión Europea está buscando eso cada vez más, es que las soluciones tienen que partir de los fabricantes, de los productos, que son los primeros responsables de que sus productos, una vez que se tienen que desechar, se reciclen correctamente. La legislación europea va cada vez más por ahí, y es lo que se llama responsabilidad ampliada del productor. Bueno, es un término que se está empezando a usar. Lo que quiere decir es que un productor de un producto, de una lavadora, de una nevera, de un secador, pensar Philips, Thomson, Grundig, todas las marcas famosas, no se pueden desentender de su producto, sino que se tienen que responsabilizar de que eso se recicle correctamente. Y es lo que os digo yo, lo que se llama responsabilidad del producto. Eso que veis ahí. Den ejemplo y de forma voluntaria, entre comillas, retiren progresivamente todas las sustancias y materiales peligrosos de sus productos. La legislación europea también busca que los productos que se ponen en el mercado cada vez tengan menos sustancias contaminantes. Se hagan cargo de esos productos durante todo el ciclo de vida. Y bueno, tomen las medidas necesarias para garantizar que esos residuos se van a reciclar correctamente. ¿Vale? Pero la responsabilidad, aunque es mayor en ellos, no acaba en ellos, sino que nos abarca a todos. Abarca a las autoridades que tienen tanto que implantar una legislación exigente como vigilar que esa legislación se cumpla. También abarca a los comerciantes, a los distribuidores que tienen que colaborar decisivamente en esa cadena, porque sin ellos, que son los que al final, intermediarios entre el productor y el ciudadano, ellos son los que están en medio y son los que sin ellos esa cadena no funcionaría. Y es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, en la medida en que podamos. Y al final os pregunto eso, ¿si es posible esto? Pues sí, es posible. ¿Qué métodos de gestión o qué sistemas hay de tratamiento, de gestión de estos residuos? Básicamente 4, quizá 5, aunque uno se podría incluir en uno de ellos. El tradicional, que yo os ponía al principio. Los residuos van a la basura y de la basura acaban siempre, porque no se separan, en la incineradora o en el vertedero. Este modelo, evidentemente, es el modelo a desechar. Segundo, el que llama, estas fotos están sacadas del estudio que yo os comentaba antes de la ONU, el que llaman de los pequeños recolectores, ¿vale? Son gente que va recolectando pues estos residuos electrónicos que a nosotros a lo mejor y los va llevando a recuperar. A nosotros esto igual nos suena ya un poco raro, pero hasta hace poco no era tan raro. Pensar en quién se entregaban aquí hasta hace unos pocos años las lavadoras o las neveras. Decíamos, ¿a quién se lleva la lavadora? Pues eso que todos estáis pensando era un pequeño recolector de estos. Y en estos países de África o de Asia, incluso de América Latina, esto es el método más extendido. En muchos países de América Latina funciona el sistema que va gente por ahí recolectando residuos y tal para recuperar. ¿Dónde acaban estos? Pues muchas veces acaban mal. Por ejemplo, pensar en estos países de África o de Asia. Acaban mal y acaban como visteis antes en las fotos.
Pero esto no tiene por qué ser así. Por eso yo decía que 4, que puede ser 5, porque yo estoy pensando en organizaciones como Astarte, que se puede asimilar a un pequeño recolector de los que yo os nombraba, porque Astarte al final lo que hace es recuperar residuos electrónicos a pequeña escala, con todos los puntos que tiene por ahí José Ramón, que podéis ver en su página web, que están repartidos por todo Avilés y donde podéis llevar los residuos, y al final funciona como un pequeño recolector. Y esto no, en realidad lo que hay que buscar es implementarlo como José Ramón está haciendo, porque José Ramón colabora con nosotros, que somos un gestor, que tenemos todos los permisos, y ya él trayéndonos los residuos electrónicos a nosotros, además de la labor social, que es importantísima, se asegura que esos residuos tengan un correcto tratamiento, porque sí os puedo asegurar que lo que nosotros gestionamos se trata adecuadamente. Por eso os digo que este no es un método a erradicar, sino a intentar integrarlo en lo demás. El tercero, que es el que cada vez está funcionando más, es que con intermediarios, ¿vale? Nosotros llevamos los residuos a un intermediario que ya no es un pequeño recolector, sino que es alguien con más cuerpo, pensar en el ayuntamiento, pensar en un comercial, pensar en un distribuidor, el ayuntamiento, pensar aquí en los puntos limpios, donde podemos llevar los residuos electrónicos, el distribuidor, pensar en que cuando compramos una tele le podemos dejar la vieja con la seguridad de que él se va a hacer cargo de que ese residuo se va a gestionar de manera correcta, un fluorescente, cualquier residuo electrónico. Si nosotros compramos un residuo, él se tiene que hacer cargo obligatoriamente, aunque diga que no, del residuo viejo, y lo tiene que hacer, ¿eh? Muchas veces dicen que no. Lo que sí es verdad, os digo, igual que antes os hablaba de la responsabilidad del productor, que al final esto daría para otra charla, que al final es quien corren a cargo del reciclaje. También os digo que eso, evidentemente, y por eso ponía entre comillas lo de voluntario, los distribuidores lo que hacen es cargar ese producto con un extra coste, que al final es ese dinero el que, digamos, que entra en la cuenta de lo que se va a gastar en el reciclado. O sea que al final lo estamos pagando los consumidores, el reciclaje de estos residuos, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que la ley obliga a que los distribuidores lo hagan, aunque no nos lo cobren a nosotros, pero bueno, que lo hagan. Y estos residuos que veis ahí sí que acaban normalmente en plantas de tratamiento, ¿vale? En plantas de tratamiento, lo que veis ahí, state of the art, donde sí se gestiona adecuadamente los residuos. En plantas de tratamiento, pasando por gestores intermedios, como somos nosotros. Pero sí que acaban, su destino final es una planta de tratamiento adecuada. Y el último, que al final es un poco más directo, por ejemplo nosotros como gestores, un gestor, además de recoger residuos de estos sitios que os digo, los distribuidores, los ayuntamientos, sí que podemos recogerlos directamente de empresas. De hecho nosotros recogemos residuos de muchas empresas de la zona de Avilés. Y somos gestores directos, le vamos a recoger a ellos directamente, ¿vale? Y el destino de estos residuos es el mismo, es la planta de tratamiento. No es el de arriba, ¿vale? El de arriba es en casos en que no se controla adecuadamente el tráfico de estos residuos. Ya os decía que la exportación de residuos está muy controlada con ese convenio, pero sobre todo esta línea de abajo es el destino deseable de estos residuos. Además, por muchos principios que está imponiendo la Unión Europea en el tratamiento de residuos. Uno de ellos es el de proximidad. Cuanto más cerca se tratan unos residuos del sitio de producción, mejor. ¿Vale? Porque hay menos viajes, menos producción de CO2, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que tal. Pero el destino deseable es el de abajo. El de arriba también se puede hacer, pero con el control suficiente. Bueno, ya que acaba la presentación, no sé cuánto tiempo queda. Bien.
¿Tenéis alguna pregunta? Podéis hacer todas las interrupciones que queráis, ¿eh? Bueno, sobre todo yo le hago la primera. Me parece una falacia el tema que ha dicho del tema de los ayuntamientos, porque los puntos limpios que hay actualmente en Avilés son saqueados por lo que usted ha comentado, de personas con historias por ahí, entonces todo destrozado, el aceite por el suelo, es decir, no hay seriedad, ni por parte del ayuntamiento, ni por parte de los gestores que tienen que llevar. Ese ya es otro tema. Entonces, si usted va al punto limpio de que está al lado de bomberos, en Avilés, pues verá que hasta han quemado la chabola. Ha salido en el periódico, pero... Sí, sí, ha salido hace unos días en el periódico, eso sí. ya en principio. La cuestión es, ¿pero cómo va a llevar yo aquí los residuos si aquello va a terminar en una balsa de aceite completamente por todo el suelo? No tiene sentido. Ya lo sé, ya lo sé. No hay una seriedad por parte de tener si es lo mismo... un almacenamiento del aceite o de lo que está comentando de las lavadoras, es decir, no hay voluntad, yo creo que ni municipal ni por parte de las autoridades a nivel de medio ambiente. Es decir, los de Seprona se quedarán acojonados, con perdón, de ver llegar al punto limpio y encontrar aquello. Y si usted va a Fernando Morán, verá que están todo desarmado y que cuando marcha el señor que está allí, incluso lo amenazan y le pegan si hace falta, porque claro, la ley es, bueno, somos un país que no cumple la ley. Nos gusta mucho hablar, pero luego la ley la cumple y la cumple. Entonces, aquello desarmado. El paisano que llega allí tiene que tener hasta cuidado porque le sacude, porque yo llevo aquí una lata de aceite, viene un tío y le dice, oiga, la lata de aceite me la llevo yo, y se la lleva. Y así estamos. Entonces yo creo que no hay por parte de las autoridades a nivel estatal, municipal, y europeo. No. A ver, sí, que los puntos limpios estén en mal estado, que eso no lo voy a negar, porque eso salta a la vista. Sí que digo, por el otro lado... Es una responsabilidad. Los puntos limpios son gestionados por el consorcio para la gestión de residuos, que es Cogersa, en el caso asturiano, que agrupa, que representa a los ayuntamientos. Entonces, es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de cuidar esos puntos limpios para que luego esos residuos acaben, pues en el caso de Cogersa, parte de ellos serán a la incineración, parte de ellos serán al vertedero y parte de ellos, en el caso de que estén adecuadamente conservados, pues irán a la planta de tratamiento correspondiente. Pero ese es uno de los canales y ese es responsabilidad directa del ayuntamiento, los de los puntos limpios. Y si el ayuntamiento ya no cumple, ¿qué hacemos? Bueno, pues eso pues es demandable por los ciudadanos. Sí, o sea, pues yo voy como ciudadano, yo soy una persona que recicla. Y le digo, mire usted, estos tiene tallos... usted otros canales le repito, él ha dicho que tenía varios canales de reciclaje. Es decir, si usted tiene un tubo fluorescente fundido, puede llevarlo al punto limpio, ciertamente, pero usted puede entregarlo también en el distribuidor donde compra el útil nuevo. Es decir, que hay varios canales. Lo que sí es cierto, lo que usted dice, pues en muchos casos hay una dejadez en la custodia de estos puntos limpios y ocurre lo que ocurre. Ocurre porque hay productos allí que tienen un valor comercial con técnicas pues malsanas para la salud, pues como ha dicho él, el cableado pues se quema y por eso tiene un valor y por eso pues, son asaltados si no tienen la vigilancia adecuada y si las autoridades, en este caso el ayuntamiento, que es quien compete, no custodia debidamente esos puntos, pues seguirá ocurriendo. Pero le repito que hay más canales. Y otra solución pues es la que salió estos días en el periódico, es denunciarlo directamente. Seguramente ese punto limpio de los canapés dentro de un tiempo está correctamente, porque salió en el periódico. Sí, claro. Que al final es lo que funciona, es lo que funciona, la denuncia pública. Nosotros en la ni más ni menos. Sí notamos que la gente reacia a llevar los residuos a los puntos limpios por eso, porque no son tratados o bueno, pasa eso que dice el señor. Entonces, bueno, nosotros tenemos bastante éxito con los puntos que hemos habilitado precisamente porque la gente va con más tranquilidad, no tiene miedo a que le increpen cuando vaya, y es un poco por lo que estamos recogiendo tanto, ¿no? Y yo también pienso que es importante, porque la gente cuando tiene que tirar un residuo, lo importante es que cuanto más se capilarice, más cerca tenga de su casa donde tirarlo, porque tienes que ir a un kilómetro y tienes que pensar que coger el coche. Entonces lo importante es que haya una gran red de sitios como el nuestro y como muchísimos otros que podría haber para que la gente pues, se deshaga del residuo, porque yo mismo, pues, por comodidad, no lo haría. Acompañado además que en el caso de Astarte está, aparte de la labor del reciclado, la otra labor solidaria. Bueno, sí, claro, nosotros todo empezó por la labor solidaria, pero bueno,
hay que hacerlo como hacemos con Sí, vosotros. hay que hacerlo por Pequeños conciencia recortes, personal, pero bueno, hacemos. si acompaña lo otro, mejor. Tener en cuenta también que esto es, yo creo que es interesante, me parece interesante. La legislación está avanzando ahora además en el sentido de que no todos los residuos se deben reciclar, sino que está intentando potenciar la reutilización. Y la ley ahora pues obliga a que un pequeño porcentaje de los residuos que a nosotros nos llegan se reutilicen. Para lo cual tenemos que firmar acuerdos con asociaciones como la Astarte o quien sea, por el que hay que destinar una pequeña parte de esos residuos a reutilización. También están avanzando en ese sentido y pensar toda la fuente de posibles trabajos que está ahí también. Pero bueno, sí es verdad lo de los puntos limpios, eso no lo voy a negar. Bueno, porque está a la nosotros vista. también hacemos un primer filtrado, o sea, cuando nos llegan las cosas lo que hacemos es filtrar y lo que podemos utilizar o bien lo donamos o lo vendemos en mercadillos, pero no vaya tanta... Yo entiendo muy bien lo de los puntos limpios y la exposición es perfecta. No tengo nada que decir, pero esto es un negocio. Y como negocio que es, tienes que cumplir unos objetivos. Si yo voy a comprar un fluorescente, con lo fácil que es, usted se le fundió el fluorescente y llevo el fluorescente, pues me lo quitan, lo recoge y no tengo que ir a ningún punto limpio. Porque ahora mismo hoy en el periódico, si usted lo leyó el periódico, no sé si es ahí en Piedras Blancas, hay un vertedero de uralita que es cancerígeno, que tiene amianto. Está en el periódico. A ver, ¿quién vigila eso? Además se ven unas montoneras de uralita rota ahí en trozos. Este señor, yo lo entiendo bien, tiene una empresa, él tiene que cumplir unos objetivos y hay que dar beneficios. Y si no da beneficios... Yo no vengo aquí para eso, ¿eh? No, Se lo aseguro. por favor, usted me habla de una empresa donde tiene unos contactos con una serie de empresas que le recogen los residuos y todo eso. Los residuos, yo he visto de botellas, los contenedores de botellas llenos hasta arriba y tiradas en suelo, y cogerse ni preocuparse. Eso iba a decirlo cuando mencionó lo de los puntos limpios, sí. Iba a poner el otro ejemplo de los contenedores No, llenos, sí. que eso además desanima. Es que Cuando aquí, la gente ve eso dice, yo no, ¿para qué? Si ya lo sé. usted tira la Por madera, desgracia eso no depende de usted mí. tira madera, o sea, de un mueble viejo, y resulta que llegan los de la basura y cogen la basura y los dejan ahí. Lleva una semana o 2 o 3. Lo que tenemos que obligar es al ayuntamiento que lo haga bien. No, pero es que el ayuntamiento no Porque tiene eso es que obligarse. responsabilidad del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene que obligarse, el ayuntamiento tiene que ser cívico y para eso está, para facilitar a los ciudadanos todos los problemas que puedan tener. Igual que las pilas, ¿dónde las tira? Hay sitios que tiene para recoger las pilas. Si yo voy a comprar unas pilas, mire, le doy estas pilas pero tráigame las viejas. Y ya está, sí, es fácil. Y lo hay. Lo que pasa es que Las llegan pilas los lo hay. chinos, tiran los precios abajo de todo, las ferreterías de siempre, y una vez que han deshecho las ferreterías todas, el mercado es de ellos. Y entonces ponen los precios que le da la gana. Y ya está. Y esto es la ley de la ley de la oferta y la demanda. Entonces... Sí, yo quería comentar 2 cosas. Una, yo creo que lo que es la gestión del residuo en general lleva una connotación importante a 2 niveles. Uno, a nivel político, pero hay uno muy importante que es a nivel social. A mí me llama poderosamente la atención de que la mayoría de los ciudadanos nos quejamos con cosas como las que están comentando los señores que están aquí, que posiblemente tengan toda la razón. Pero me llama mucho más la atención que un tema tan importante que se está hablando de como es el tema de los residuos, esta sala está vacía. No nos engañemos, a los ciudadanos la basura no nos importa. No nos importa. Lo sé, No nos importa. lo sé muy bien. Entonces, cuando las organizaciones que tienen la capacidad de poder acercar al ciudadano el reciclaje, el ciudadano recicla. Ahora que el ciudadano también tiene que tener su corresponsabilidad para que cuando ve un contenedor que está lleno, llamar a la policía municipal y ponerlo en funcionamiento, cuando ve alguna cosa que no funciona, darlo a conocer. Lo que comenta el señor
de lo de Uralita que hay en Piedras Blancas. En Piedras Blancas Castellón es un concejo que tiene 52 kilómetros cuadrados y donde precisamente está esa Uralita es en un camino rural de poco tránsito, por eso está tirado ahí. ¿Cuál es el problema? Que el ayuntamiento ahora para retirar esa Uralita va a tener que gastar un dinero importante, porque sabéis que para retirar esa Uralita hay que hacerlo de una manera especial. Pero yo de todas maneras quiero poner un punto de alegría, si queréis, a la situación. Yo trabajo en el Hospital San Agustín y en el Hospital San Agustín, en el área sanitaria 3, llevamos una política de reciclado de residuos en un hospital, que somos pioneros en la provincia, y tengo que deciros que con la colaboración de todos los trabajadores, que somos más de 2.000 trabajadores, hemos conseguido el aumentar el reciclaje un 346% en los últimos 2 años. Quiero decir que cuando a la gente se les da formación, información y se les acerca la capacidad de poder reciclar, esas cosas se hacen. Por lo tanto, yo lo que pido es un poco de colaboración ciudadana. Esa es la intención de esta charla. Para que todas estas cosas lleguen a un término medianamente pues asequible. Comentarte también que me llamó la atención lo de las cosas de carne de China me parece sí, la verdad que impacta mucho, sí. También conozco tu empresa y ¿tenéis alguna previsión específica con lo que hay ahora mismo en Europa, que en el 2020 tenemos que tener una serie de cifras de reciclado a nivel nacional? ¿Tenéis alguna expectativa prevista? Porque yo sé que desde Cogerse ahora mismo hay algunas cuestiones que se están haciendo a nivel... Yo te diría el 85% de memoria. No lo sé seguro, pero creo que anda por ahí, ¿eh? Que los objetivos de reciclado están en el 85%. No, últimamente... Yo soy el gerente de Genelux, entonces... La verdad es que las previsiones o la legislación que avanza la Unión Europea tiene un componente muy elevado. Que las pretensiones de esa legislación son bastante elevadas, bueno, sobre todo de cumplir. Entonces, os voy a cortar, porque si os ponéis en un debate técnico, se nos marcha la... son bastante... Es importante, pero... Vamos a ver, es que hay que tener claro una cosa. En Cogerse ahora mismo, el vertedero está sobrepasado ya. Tenemos un dilema importante a nivel político, incineradora sí, incineradora no. Los que tenemos que ser conscientes de que como no seamos reacios y seamos conscientes con los residuos, literalmente, perdón por la expresión... Estoy convencido de eso al 100%. Al 100%. Yo, de todas maneras, la experiencia que tenemos nosotros en los 3 años de lo que estamos haciendo es que la gente sí quiere reciclar y nosotros cada vez tenemos más gente que viene y no creo tampoco en las personas. Bueno, hay que poner facilidades y hay que explicar las cosas como hacemos nosotros dentro de nuestras posibilidades, pues tiene que haber muchísimas más formas de hacerlo. Porque, bueno, no solamente una de las formas, una cosa que estén bien los otros niños, que está todo, pero la gente tiene que tener ganas de hacerlo, ¿no? Y yo la verdad es que sí creo en la gente y estoy muy sorprendido porque pensé que iba a ser la aceptación de todo esto que hacemos mucho peor. Y la gente quiere, la gente te trae las cosas, y son, pues en el caso nuestro son miles de personas que traen su pequeño móvil, Entonces, bueno, yo pienso que sí hay que creer y que se ha avanzado bastante, ¿no? Para que las cosas llevan... También es muy loable que José Ramón destine los fondos que recibe, de esto que recupera, a un fin social. Claro, es para eso. También es una forma de financiar causas, es decir, porque bueno, nosotros cuando empezamos en plena crisis yo quería ayudar y se me ocurre, ¿qué puedo pedir? Pues basura. Entonces, si la gente me da basura, con la basura podemos financiar cosas, ¿no? Igual también un poco... Después de la presentación os hablé mucho del problema. Nada, quería terminar con unas cuantas fotos para mostraros todo lo que antes os expliqué, así, a pequeña escala, ya lo más local, cómo hacemos nosotros, ¿vale? Estos son una pila de residuos eléctricos, de los primeros que le recogimos a José Ramón, los veis ahí en cajas, cuando todavía le estaba empezando y tal, lo recogíamos así. No quería poner esta, ¿por qué se me puso esa? Espera.
Vale, bueno, estos son los residuos que recogemos allí, lo que veis. Mucho teclado, mucho electrodoméstico, radiocassette, bueno, de todo lo que os podáis imaginar. Vale, esto es... Y también mucho PC. Bueno, como pues, Ramón tiene una tienda de informática, también recogíamos mucho PC, que esto ya es un poco después, ahora se lo recogemos así un poco más correcto, ya le suministramos a él unas jaulas, unos contenedores para que vaya echando y cada poco cuando él nos llama vamos a recoger. Y una vez que estamos allí, lo que hacemos nosotros es ponerlo así, empaquetarlo, ponerlo bien y esto, según el tipo de residuo que sea, le damos un tratamiento u otro. Vale, los monitores es una cosa que nosotros no estamos capacitados para reciclar porque no tenemos la tecnología. Hay que extraer el tubo catódico, etcétera, un largo etcétera. Y esto, tal cual llega, lo mandamos a la planta de tratamiento, a una planta que hay en el País Vasco, donde sí tienen esa tecnología y donde ellos lo hacen correctamente. Tienen todos los permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera. Le ponemos esto, por ejemplo, en impresoras, que también, las impresoras es un residuo que nosotros no podemos recuperar. Le ponemos todas las etiquetas, los sellos correctos para que vaya correctamente y para allá. Separamos también, como veis ahí, portátiles. Tratamos nosotros, lo que tratamos en planta allí es porque sabemos perfectamente que en la planta de tratamiento cada tipo de residuo, aunque a vosotros os parezca que va todo al mismo sitio, no va todo al mismo sitio. Entonces, los portátiles van por un lado, los teclados tratamos de separar lo más que podemos. Monitores, impresoras, o sea, clasificar los residuos por tipos. Nosotros tratamos sobre todo, dentro de los residuos, pues esos residuos tecnológicos que veis ahí. Pero con otros residuos ya podemos hacer otras cosas, ¿vale? Esta es nuestra instalación, veis ahí todos los residuos, veis aquí, por ejemplo, los residuos que están listos, y veis ahí a dos chicos trabajando, un chico y una chica. Están desmontando algunos residuos que sí podemos desmontar. Escogí esta foto además porque dentro de todas estas nuevas, digamos, profesiones, ciclos formativos que están saliendo, uno de ellos es el de gestor de residuos. Se dan cursos tanto en Avilés como en Gijón. Y estos cursos incluyen un periodo en prácticas. Y desde el año pasado, pues nosotros acogemos gente en prácticas, que necesita esas prácticas para que le certifiquen el curso, ¿vale? Tienen su formación. Estos son dos de los chicos de prácticas, además que uno de los que tuvimos en prácticas ya está trabajando con nosotros. O sea que para ellos es al final una fuente de trabajo. Y están desmontando, en el caso del chaval que hay allí, un pez. Porque los peces sí son uno de los residuos que nosotros podemos recuperar. Lo que hacemos básicamente es los residuos que tienen mucha porción metálica o bastante porción metálica y que son fáciles de desmontar, esos estamos autorizados por el Principado, que es quien da las autorizaciones, para tratarlos allí y hacer un pretratamiento. Evidentemente es un pretratamiento porque no es el destino final. Y esto lo vamos separando. Allí tenéis hierro, aquí tenéis aluminio, cobre, latón, o sea, las porciones metálicas las vamos separando con la ventaja de que nosotros estamos en un sitio donde hay gestores específicos de metales, en el polígono de Macua, y se los llevamos a ellos. Ellos son otros gestores intermedios que los llevan a gestores finales y el destino final de estos metales es fundirlos para recuperar aluminio, hierro, etcétera, etcétera. Eso es la economía circular. Vale, se recuperan los residuos, se reciclan. Muy cerca de nosotros está Aleastur, una empresa que produce aluminio secundario, o sea, aluminio a partir de aluminio reciclado. Y más lejos está Alcoa, que hace lo contrario.
Esta foto la puse para que veáis la dificultad que tenemos a veces de separar los residuos. Esto nos llegó hace unos días de otra empresina de aquí que también recoge residuos a pequeña escala, que se llama Mini Puntos Limpios, que también nos lo trae a nosotros. Es muchas cocinas pequeñas mezcladas y nosotros tenemos que hacer allí la labor de separación. Como veis, puede ser un trabajo de chinos, o sea que no es tan sencillo, además viene todo mezclado, son pequeños contenedores que ellos tienen por ahí distribuido, la gente, como esto también os lo digo para que veáis que hay muchos canales posibles de reciclaje, de gestión de... Esta gente tiene contenedores por ahí, unos pequeños mupis, donde la gente va, tira o bien el ratón del ordenador, esos pequeños residuos, y os los van juntando y nos los traen también, ¿vale? Y acaban en nuestras instalaciones donde los separamos. Podéis ver ahí lo que viene. Bombillas, placas, hasta basura que tenemos que tirar, pero bueno, oye, lo que toca. Bueno, y ahí ya tenemos los residuos preparados para expedirlos, ¿vale? Esta es la parte de fuera de nuestra nave, esos residuos como veis ya están preparados, etiquetados y tal, es el paso final que nosotros tenemos, ahí veis un par de monitores, etc. O sea, los residuos ya clasificados por tipos, listos para expedir a la planta de tratamiento del País Vasco donde nosotros los mandamos y donde les van a dar ese tratamiento adecuado, separando esos metales pesados que yo os decía antes. Además de la labor de pura y dura de gestión, intentamos aplicar también lo que estamos haciendo aquí, una labor informativa y educativa. Y este verano, en la Feria de Muestras de Gijón, tuvimos este autobús donde corrió a cargo nuestro, junto con el Sistema Integrado de Gestión, y allí pues tuvimos 2 chicas informando a la gente. Yo creo que es importante y fundamental, y es una parte que no podemos obviar. Y bueno, esta última, que es nuestro camión, para que veáis que en cualquier sitio y condición estamos allí para recoger los residuos, ¿vale? Y bueno, nada, hasta aquí la charla, una hora, las 9 justo, en punto. Y si tenéis alguna pregunta más, y si no, agradeceros que hayáis venido, y eso, como queráis. Sí, voy a simplemente decir que en los colegios la labor de los docentes, que sería importante también, o sea, desde niños, fundamental, para que tengan una conciencia, y entonces ese es primordial. Es uno de los grandes déficits que tenemos. Mirad, yo vivo aquí en Ferrera, aquí cerca del Parque Ferrera. De verdad, no sé si pasasteis alguna vez, hay un instituto ahí, Sí. ¿sabéis? Que muchos van los chavales allí a comer y tal. Me da una rabia pasar por allí y verlo todo lleno de basura, que no os podéis imaginar. No os podéis imaginar. Pues todos los botes de cerveza puestos Todo. al lado de lo del Ferrera, de esa zona, porque yo también paseo y veo las cosas, ya ves y dice uno, pero como estos chavales de 18 años, bueno, 18, 20 y 20 y tantos, o sea, dejan todo esto aquí tirado, o sea, como si, bueno, pues esa es la conciencia que hay. Y si unos señores que están estudiando para formarse, para tal, no tienen conciencia porque dejan, o le pegan una patada al bote de cerveza o de Coca-Cola, y entonces, bueno... Pues, es un dolor, ver aquello ya con el alta en el suelo es un dolor. Unos pocos, pienso que siempre son unos pocos los bueno, que... unos pocos con 300, y si 50 lo hacen, es un porcentaje... Hay que conseguir que todo lo haga, pero tampoco podemos... Sí, lo que ocurre... criminalizarlos a todos. Y lo que ocurre muchas veces a la hora de... Sí que es cierto, nosotros también hemos pensado bueno, pues de cara a colegios o a este tipo de depositar determinados contenedores y tal. Luego ya conlleva la labor de hablar con el centro, que el centro lo autorice, hablar con la consejería correspondiente al Principado de Asturias, porque es decir, no se puede hacer algo así, aunque sea altruista y aunque lo es en cierta forma, en el caso de gastar y tal, conlleva una serie de responsabilidades el dejar determinados contenedores etiquetados con la etiqueta correspondiente en las condiciones de adecuadas. Que sea altruista hay que cumplir la ley. Lleva bastante, lleva un papeleo a veces bastante iluso. Yo quería preguntarle a ese señor que en la empresa tendrán que poner a ver de espino, porque si no vendrán otros a reciclar lo que tiene reciclado.
O sea, porque viendo cómo están las cosas, es decir, que las medidas de seguridad tienen que tener unas ciertas medidas de seguridad, ¿no? Porque para los robos y todo esto, me refiero. ¿También o no? Sí, este año Es que- dos veces además. Es que... Pero además de eso, la legislación en materia, José lo sabe, en materia de residuos electrónicos obliga ya a tener unos dispositivos de alarma y de conexión con centrales de alarma, con cámaras de seguridad y con grabadores. Es decir, sí que la ley contempla eso. Sí, también te obliga. Cualquier negocio que haya algo valioso te detecta, ¿no? Pero sea, la cuestión es que sea ordenador. yo solamente quiero decir una cosa. Yo estaba paseando uno de los días de un viaje que hice, bueno, que yo viajo poco, pero... y en Londres me llamó la atención ver un centro de reciclaje donde había las concertinas estas famosas, que aquí todo el mundo las ve, y bueno, la de Dios, ya se pasó la cabeza que estaba a 5 minutos del centro de Londres, y es decir, había concertinas por aquel espacio. Si aquí pone alguien concertinas, bueno, saldría todos los días en el periódico, eso está Para que claro. las pongan, claro. Que depende para que las pongan. Las Para que no concertinas. roben. Para que Digo no roben. depende para que Simplemente las roben. concertinas en el Para que las pongan. centro de Londres para que no roben. Señora, ¿qué le parece? Pues muy mal, ¿qué quiere que le diga? ¿Está mal? Yo lo veo perfecto. Es decir, Yo creo que hay que educar e informar antes de oiga, pues un para país que las como cosas se hagan. Gran Bretaña, en el centro de Londres, ¿qué quiere que le diga? Yo creo Eso ya sería yo creo, otro debate. Pues en el centro, y entonces se le hizo foto y todo, y es decir, llama la atención. Pero es que aquí eso sería la de Ya Dios. sería otro debate. Ya, pero sí, sería otro debate. sí. Pero ¿qué dejas? Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Y, Bueno, pues gracias.